Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Domingo ordinario número 31, 30 de octubre del 2016. Evangelio según San Lucas capítulo 19 del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de la sabiduría, capítulo 2 del 22 hasta el 12, versículo 2. Señor, delante de ti el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse, porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho, pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no las quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida, porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso a los que caen los vas corrigiendo poco a poco. Los reprendes y les traes a la memoria sus pecados, para que se arrepientan de sus males y crean en ti, Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado como los que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, nuestro Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10, nos hace referencia de un pasaje bíblico muy conocido o que ha sido muy escuchado cuando un hombre Zaqueo, de baja estatura, publicano y de mucho dinero, quiere encontrarse con nuestro Señor Jesucristo porque le ha llamado la atención su predicación, su evangelio, ha escuchado mucha información acerca del Maestro y quiere de alguna manera conocerle y estar con él. Y no se da cuenta que el hecho de irlo a buscar lo hace ser una persona con mucha suerte o muy digna, ya que nuestro Señor Jesucristo le dice: baja pronto porque me voy a hospedar hoy en tu casa. Y eso para él fue un gran honor, ya que nuestro Señor Jesucristo iba a estar cerca de él, cerca de su casa, y él iba a poderlo servir. Él solamente quería escucharlo, verlo, acercarse un poco para conocerlo de cerca, y no se dio cuenta ni sintió que nuestro Señor Jesucristo le iba a otorgar ese gran regalo de estar con él un tiempo para que Zaqueo estuviera todavía más conectado con nuestro Señor Jesucristo
más cerca de nuestro Señor Jesucristo y pudiera tener en sus manos la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la pudiera conocer plenamente. Y vemos esto entonces en este Evangelio que vamos a analizar ahorita, en donde nos menciona que cuando Jesús entra en Jericó e iba atravesando la ciudad, sucede que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos, o sea, no era un publicano simple, era un jefe, era una persona importante, trataba solamente de conocer a Jesús. Y es lo que nos puede pasar a nosotros, y es lo que nos pasa a muchos de nosotros, o ya nos pasó. Queremos conocer a nuestro Señor, y al conocerlo, lo amamos, y al amarlo, le servimos, que es a lo que venimos al mundo, a conocerlo, amarlo y servirlo. Esas tres cosas que nosotros siempre hemos dicho de alguna manera explícita, es muy importante que lo recordemos, ya que vemos que aquí Zaqueo solamente quería conocerlo, y al conocerlo, el Señor le otorga ese gran honor de pasar a su casa y se llena de gran amor y cariño a nuestro Señor Jesucristo, y también vemos cómo se va a proponer servirle. Aquí lo dice el Evangelio en las acciones futuras que promete Zaqueo ante nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos cuando vamos a misa, cuando vamos al templo, a la iglesia, a la parroquia. Le ofrecemos al Señor un cambio, le ofrecemos al Señor brindarle nuestra vida, que nos perdone nuestros pecados, que nos dé fuerzas para arrepentirnos y para poder lograr hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos y nos alejemos de las cosas mundanas y terrenales. Es lo que le pedimos al Señor, y vemos como Zaqueo, independientemente de que era un jefe de publicanos y era una persona muy rica, tuvo la oportunidad. Esto quiere también darnos a entender que no porque tengas mucho dinero ya estás alejado del Señor, sí, pero te puedes arrepentir y puedes lograr un acercamiento total con el Señor, y lo estamos viendo aquí con Zaqueo. Nos dice aquí que trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Me imagino, hablar de una baja estatura no es estar hablando de unos 60 de estatura, ni de unos 70 de estatura. Sí, porque aquí en México, nuestra estatura casi popular o general es de unos 60 a unos 70 máximo, pero hay mucha gente que mide unos 50 o menos de unos 50, unos 40 y tantos. Entonces, vamos a ponernos a pensar que posiblemente Zaqueo, siendo baja de estatura, pues medía eso, ¿no? Unos 50 de estatura. A comparación de los de unos 60, unos 70, unos 80, bueno, pues era bastante bajo de estatura, unos 50 o quizás un poco menos, a lo mejor era hasta de unos 40 de estatura. Entonces era bastante bajo de estatura, y por lo tanto, pues bueno, aquí no nos menciona, porque no era la forma del agiógrafo, en este caso de Lucas, decirnos un sinónimo como lo manejamos en nuestro idioma, y decir era un chaparro, un enano, ¿sí? Un pigmeo, porque no iba él a aclararnos esa situación de este Zaqueo, pero nada más nos dice con palabras muy honorables que era bajo de estatura, y pues lógico que no alcanzaba a ver a nuestro Señor Jesucristo. Si todos medían unos 60, unos 70, unos 80, pues, y un montón de gente, era como si estuviera un niño queriéndose acercar al Señor. Esto nos hace ver que no porque tengamos una condición baja, una condición tenebrosa en nuestra vida, una condición pecaminosa, una situación en la que nos encontremos alejados del Señor, Él no nos va a escuchar o no nos va a ver. No porque nos sentamos insignificantes y que no seamos grandes personalidades en la iglesia, grandes personalidades como feligrés o como un seglar o un laico comprometido, o que no hayamos hecho nosotros durante toda nuestra vida y estemos viejos algo para el Señor, y ya nos sentimos viejos y alejados y que nunca hemos estado cerca del Señor, nos sentimos así, pues que no podemos. Queremos conocer al Señor y ya no lo podemos conocer, o no nos da nuestros 5 sentidos la oportunidad de poder conocer al Señor, pues el Señor nos pone todo a nuestro alcance. ¿Sí? Las personas que ya son adultas pues ya han perdido mucho la audición, la visión, el habla, la forma de poderse conducir, porque ya su cuerpo está anciano y ya tiene muchos problemas para caminar, para laborar, pero no por esta situación no va
hacernos caso o el Señor no nos va a atender. Y vemos como este Zaqueo, independientemente de que era un publicano, repito que un publicano, pues eran aquellas personas que se dedicaban, judíos, que se dedicaban a cobrar el impuesto a los judíos para darles esos impuestos a los romanos. Ya lo hemos visto en otras lecturas. Y independientemente de eso, pues tenía mucho dinero este Zaqueo. No nos menciona si estaba casado y tenía hijos, pero aquí lo que nos está mencionando es que Zaqueo quería conocer a nuestro Señor. Y que independientemente de sus problemas físicos, y independientemente de nuestros problemas que tengamos en la vida, si verdaderamente queremos conocer al Señor, lo podemos conocer y lograremos conocerlo. Y dice aquí que entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. No nos menciona qué árbol era, para que no empiecen ustedes a que qué árbol era, de cedro, de caoba, de nogal, de pino, qué tipo de árbol era, a ver qué árboles había en ese entonces. Aquí al menos no nos está mencionando qué tipo de árbol era en esta literatura. Posiblemente ya se hace referencia en algunas otras escrituras que ese árbol, pues a lo mejor era una retama, ¿verdad? Que así es el nombre de un tipo de árbol. Pero bueno, aquí no lo menciona. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo a Zaqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Entonces nos hace la referencia el Señor de que si nosotros lo buscamos, nos encontramos con Él. El que busca, encuentra. Diría el Señor, el que me busca, me encuentra. Y sí, si buscamos al Señor, el Señor se deja encontrar por nosotros. Entonces, no es vano, la oración no es vano, la búsqueda no es vano, el deseo de conocer al Señor, porque el Señor sí nos atiende. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. La alegría, la satisfacción de tener a nuestro Señor Jesucristo con nosotros es plena. En la Iglesia Católica nosotros decimos y sentimos y nos llenamos de Cristo cuando hacemos el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la comunión. Sentimos recibir, obtener esa gran gracia por medio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Comunión. ¿Y qué nos sigue diciendo aquí? Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo, ahí vienen las críticas, y no son mexicanos, esto pasa en todo el mundo. Empiezan a ver críticas y murmuran diciendo, ha entrado a hospedarse en la casa de un pecador. Pues sí, los judíos siempre trataban de alejarse, supuestamente, de los lugares pecaminosos, de la gente pecaminosa, de la gente de extranjera que vivía en el pecado, porque tenían otros dioses, amaban a otro Dios, y solamente ellos se sentían con la óptima situación de estar cerca del Señor, porque hacen oración, porque respetan al Señor, sus leyes, y lo aman. No todos, pero ese es el fundamento principal, y conocen la ley, y estaban llenos de profetas que les iban diciendo e indicando qué es lo que tenían que hacer. Y nos dice aquí que, bueno, pues ellos empiezan a criticar diciendo que se ha hospedado en la casa de un pecador. Y Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, mira, Señor, ahí viene el arrepentimiento, después de conocerlo y de amarlo, ahí viene el servicio. Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Entonces ahí empiezan las obras de caridad. Y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. ¿Por qué el número 4? Porque el 4 significa preparación. Y él se estaba preparando. ¿Para qué? Para que el Señor, nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos perdone de nuestros pecados. Hoy ha llegado, dice nuestro Señor Jesucristo, Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ha llegado la salvación a Zaqueo porque es arrepentido. Y esa es una invitación que nos hace a cada uno de nosotros para que podamos reconciliarnos y recapitular nuestra vida en las cosas del Señor y alejarnos de las cosas mundanas y terrenales. Que no nos envenene, que no nos llene de pasiones pecaminosas y que no nos aleje del Señor. Estemos cerca del Señor, estemos siempre esperanzados a que el Señor nos ayude, que llegue la salvación a nuestra vida, a nuestras casas,
en el momento que nos arrepentimos, así como Saqueo, y nos ponemos a bajar, así como Saqueo, que dice, voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes. Eso dijo, yo me imagino que sí lo hizo, ya no nos menciona aquí si lo hizo o no lo hizo, porque muchos de nosotros decimos, prometemos y no cumplimos. Entonces está peor la situación, porque estamos hablando de más. Y nos menciona Jesucristo, también Él es hijo de Abraham y el Hijo del Hombre ha venido a buscar, a salvar a los que se habían perdido. Dice nuestro Señor Jesucristo que Él ha venido a salvar a los que se han perdido. Y sí, pues muy claramente, porque sí, la palabra del Señor primero llegó al pueblo judío. Y muchos de ellos, pues no lo aceptaron, muchos de ellos lo hicieron a un lado. Lo vemos y lo recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la sinagoga y dijo, cuando leyó la lectura que le prestaron el rollo, y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y muchos lo criticaron y dijeron que cómo podía estar hablando así, que eso solamente se iba a cumplir cuando el Mesías llegara al mundo. Ellos no conocían a nuestro Señor Jesucristo de que Él verdaderamente era el Mesías. Estaban muy lejos de conocerlo. Y entonces estaban muy lejos de amar a Cristo. Y finalmente estarían muy lejos de servir a Cristo, servir a Dios. Por eso les digo que es muy importante que no olvidemos que a lo que venimos al mundo es a conocer a Dios, a amar a Dios y a servir a Dios, con nuestras obras, con todos los dones del Espíritu Santo que nos ha otorgado el Señor, que son muy diferentes los dones de cada una de las personas. No crean que todos tenemos los mismos dones, tenemos dones diferentes, por lo tanto tenemos capacidades diferentes, trabajos diferentes y labores diferentes. Eso es muy importante que tú lo tengas en mente para que puedas tú entonces verdaderamente llevar a cabo el trabajo que el Señor te ha dispuesto a ti en particular. Porque conocer, amar y servir a Dios se encierra toda nuestra labor en esta vida. No nada más vienes a lo mundano y a lo material. Recuerda el pasaje bíblico donde dijo nuestro Señor Jesucristo, al César lo del César y a Dios lo de Dios. ¿Sí? Tenemos un cuerpo y ese cuerpo un día va a finiquitar. Tenemos un espíritu que los científicos y la gente en la actualidad dicen que es una energía, pero nosotros sabemos que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro cuerpo, y que cuando salga de nuestro cuerpo va a regresar a nuestro Padre Dios. Vamos a continuar con la primera lectura, y que es la del libro de Sabiduría 11, del capítulo 23, así se menciona, hasta el capítulo 12, versículo 2. Hace un rato no les pude decir exactamente los versículos, pero ya se los estoy informando ahorita. ¿Y qué es lo que nos dice el libro de la sabiduría? El Señor dice así, Señor, delante de ti, el mundo entero es como un grano de arena en la balanza. Sí, somos muy insignificantes, muy pequeños, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Somos una pequeña situación. Muy pequeños somos para el Señor. Te compadeces de todos se compadece el Señor, de los buenos, de los malos, ¿sí? De los que están haciendo, de los que son de otras religiones, de todos. Y aunque puede destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres. Aquí nos menciona el Señor que, en el libro de la sabiduría, que nuestro Señor es un todopoderoso. Nosotros no le podemos hacer ningún daño y el Señor es toda la misericordia, toda la paciencia y nos perdona a pesar de todos los errores, todos los pecados que tenemos. Para darles ocasión al arrepentirse, nos da tiempo para arrepentirnos, para darnos cuenta que al que debemos llamar eternamente es a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios. Porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Pues no. El Señor nos ama, siempre nos ha amado y nos seguirá amando, seamos como seamos. Dirán ustedes, oye, los asesinos, los secuestradores, todos, el Señor los ama a todos y también les manda a ellos su oportunidad de salvarse, de corregirse, de arrepentirse. Si ellos no deciden, si nosotros no decidimos arrepentirnos, no decidimos incorporarnos en la salvación, es nuestra responsabilidad y nos perderemos. ¿Por qué? Porque no regresaremos al Señor y eso ya es un infierno. Acuérdate que infierno es el no estar con Dios. Eso es ya un infierno. Dice, porque tú amas todo lo que existe, nos dice, pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la hubieras creado. ¿Ustedes creen que el Señor nos creó y después, como hicimos malas cosas, el Señor dijo, me equivoqué? No, el Señor no se puede equivocar.
El Señor no se equivoca, Él bien sabe cómo nos hizo. Pero nosotros tenemos la capacidad de podernos arrepentir y de hacer las cosas correctamente. Dirán ustedes, bueno, ¿por qué el Señor nos hizo perfectos? Para no estar cometiendo errores o estar cometiendo pecados y estarnos equivocando. Sería una buena pregunta hacérsela al Señor y decirle por qué nos hiciste correctamente. Pero si nos hubiera hecho, yo les informo, correctamente y perfectos, ¿cómo podríamos nosotros manifestarnos eternamente con el Señor, con nuestro trabajo? No podríamos, porque seamos perfectos y no se puede manifestar. Y nosotros nos debemos de manifestar, nos debemos de ganar la gloria, nos debemos de ganar el cielo, como se dice doctrinalmente. Debemos nosotros de llevar a cabo la adoración eterna a nuestro Padre Dios. Y solamente con nuestros hechos, siendo imperfectos, nos hacemos perfectos, con el poder y la voluntad de nuestro Padre Dios. Pero aquí nos da el Señor una libertad en la que nosotros debemos de ir poco a poco eligiendo cuál es la mejor forma de poder estar bien con el Señor. Y nos menciona aquí, dice, ¿y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no las quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si no lo hubieras llamado a la existencia? Si Dios creó todo, todo fue por una razón y todo tiene un porqué. Por ahí he escuchado a algunas personas que siempre dicen que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre. Y es cierto, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero las cosas se van suscitando en nuestra vida de una manera. Y cuando cambian esa manera y no nos parece, nos enojamos, nos molestamos, criticamos, insultamos y a veces nos ponemos de agresivos. Sin darnos cuenta que eso debió haber sido así, porque de esa manera el Señor quiere que se hagan las cosas y nos está dando una oportunidad, nos está ayudando, nos está brindando un apoyo para que tengas tu paz y tranquilidad. La gente que lo puede denotar y entender se da cuenta de que esas cosas pasaron y que las aborrecimos, pero al final de cuentas parece que fueron lo mejor. Pues sí, porque el Señor nos ha brindado la oportunidad de librarnos de otras situaciones, dándonos un cambio, que al principio no lo entendemos, al principio no nos damos cuenta del por qué hizo ese cambio nuestro Señor en nuestras vidas, en nuestras situaciones, y pues al final nos damos cuenta y valoramos, y muchas veces le damos gracias a Dios. No todos, pero debes de entender entonces que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Por eso dice aquí que cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia. Tú perdonas a todos porque todos son tuyos. Señor, que amas la vida porque tu Espíritu inmortal está en todos los seres está el Espíritu. Oiga, pero yo no estoy bautizado, ya está el Espíritu Santo. Oye, yo me bauticé en otra iglesia, no importa, ya tienes el Espíritu Santo. Yo me bauticé en la iglesia católica y ya me fui a bautizar a otra iglesia, no importa. El Espíritu Santo vino para todos en la época de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no vino nada más para los que se fueran a bautizar dentro de la iglesia católica, porque en ese entonces todavía ni le llamábamos iglesia católica a la iglesia católica que le llamamos ahora. Era la primera comunidad cristiana formada por los discípulos, los 11 discípulos, ya que Judas Iscariote había muerto, se había tratado de matar y no murió por el accidente, y habían elegido a Matías. Bueno, dice aquí, Señor, que amas la vida porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso a los que caen los vas corrigiendo poco a poco, los reprendes y los traes a la memoria sus pecados. Entonces, esa es una reconciliación, un examen de conciencia. ¿Qué es lo que hacemos para poder llevar a cabo nuestra reconciliación, nuestra confesión y nuestra comunión en la Iglesia Católica? Para que se arrepientan de sus males, de sus pecados y crean en ti, Señor. El Señor nos ayuda todos los días nos está ayudando desde que amanece hasta que nos anochece. E independientemente tú que te acuerdes de Él, independientemente de que tú creas o no creas en Él, Dios siempre nos está ayudando. Aunque tú estés alejado del Señor, siempre nos está ayudando. Que tú no vas a misa, que tú no te confiesas, que no te comulgas, que todavía no realizas todos tus sacramentos, que vives en pecado, que vives en una situación difícil. No
regida por la Iglesia Católica, que ya te fuiste a otra religión, que ya eres tú de otro tipo de pensamiento, de ideología, no importa, nuestro Padre Dios, nuestro Señor, siempre está con nosotros, porque todos somos sus hijos. Hagan de cuenta que es como cuando uno de tus hijos le das permiso de que se vaya a una cantina a emborracharse, o que se vaya a un bar, o que se vaya a un table, si es que tú lo quieres llamar así, o que se vaya a un antro, ¿sí? A una discoteca. Y dices tú, yo nunca me paré en ese lugar. Que si tu hijo va a ese lugar, ya deja de ser tu hijo, pues no. Pero a lo mejor cuando regresa le dices, oye, ¿cómo te fue? No vayas a ese lugar, hay muchos peligros, hay mucha prostitución, te pueden hacer algo, te pueden asaltar, te pueden lastimar, puedes agarrar un vicio, puedes hacerte a lo malo y después pues tu vida va a ser ya de otra manera, vas a tener muchos problemas de salud y pues tratamos de ayudarle, tratamos de indicarle, tratamos de aconsejarle, ¿no? Pero no deja de ser nuestros hijos. Bueno, pues ese ejemplo tan absurdo que acabo de ponerles es lo mismo que podríamos decir de nuestro Señor con nosotros. Todos somos sus hijos. Y unos andamos más mal, y otros andamos menos mal, y otros andamos hasta atrás. Y ni creemos, y ni pensamos, ni hacemos nada en nombre de Dios. Todos somos sus hijos. Y todos ellos, en algún determinado momento, van a reaccionar o tienen un arrepentimiento quizá total, permanente o momentáneo. Pero de que el Señor les está hablando siempre, todos los días, siempre es así. Entonces tengamos en cuenta que el Señor, como a Zaqueo, y como nos dice aquí el libro de la sabiduría, siempre está con nosotros, siempre nos está atendiendo. Conozcamos a Dios, amémoslo y vamos a servirlo. La segunda lectura es la segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 1, del 11 hasta capítulo 2, versículo 2. Hace rato no les menciono en los versículos porque no los tenía aquí a la mano, pero ya los tengo y se los estoy proporcionando. Repito, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, el 11 hasta el capítulo 2, versículo 2. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la lectura aquí de San Juan? Pues miren, es muy importante también de San Pablo, perdón, no de San Juan. Esta carta de San Pablo a los Tesalonicenses nos está diciendo algo importante. Hermanos, oramos siempre por ustedes. Pablo dice, siempre oramos por los de Tesalónica. Entonces la oración es muy importante. ¿Se acuerdan que hace poco vimos que era muy importante el que nosotros hiciéramos oración? Bueno, pues aquí se está reflejando la insistencia. Oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a los que los ha llamado. O sea, con la oración podemos nosotros entonces verdaderamente acercarnos a las cosas del Señor. Si no hacemos oración estamos lejos, las dificultades son mayores para acercarnos al Señor. Y con su poder, lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado como los que ya han emprendido por la fe. Acuérdense que la fe son obras. Entonces, si han emprendido ustedes o tienen buenos propósitos, sí que ya se han formado ustedes en la vida, como ir a misa, oración, ir a la hora litúrgica, rezar el rosario, hacer obras de caridad, todo eso es por la fe, por las obras, por el amor que le tenemos a Dios. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes. O sea, si nosotros estamos haciendo las cosas correctamente, pues nos va a ir bien en la vida. Si te está yendo mal en la vida, entonces eso es un atenuante de que te estás retirando del Señor, estás haciendo las cosas equivocadas. Entonces recapacita, reconcíliate, arrepiéntete, vuelve al camino. ¿Y cómo? Conociendo a Dios para que lo puedas amar nítidamente y lo puedas servir correctamente. Y nos sigue diciendo aquí, en la medida de que Dios los va a glorificar en la medida en que actúe a ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar fácilmente. Nos dice Pablo, aguas, no se dejen perturbar fácilmente, no se alarmen ni por sus supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros. Pues ya en aquel tiempo había gente que andaba predicando de una manera errónea, de una manera equivocada, de una manera que estaba diciendo quizás hasta mentiras, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. ¿Sí? O sea, nos dice Pablo que tengamos mucho cuidado
porque ya desde ese entonces había gente que tergiversaba, que te predicaba de una manera errónea y equivocada. Es muy importante, por lo tanto, que tú hagas la oración al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te guíe por el buen entendimiento, para que el Espíritu Santo te diga exactamente qué es lo que tengas que hacer y no caigas en errores de entendimiento. Y si caes en errores de entendimiento, pues vas a caer en errores de predicación, de ejemplo. ¿Cuántas veces, voy a mencionar algunos, cuántas veces la gente dice, ayúdate, que Dios te ayudará, ayúdate, ¿no? Que Dios te ayudará. Pues, bueno, pues si te vas a ayudar, pues ayúdate, ¿no? Pero el Señor siempre te va a ayudar, te ayudes o no te ayudes, Él siempre te está ayudando, ¿sí? Entonces, esa es una de las equivocaciones que muchas veces vemos aquí en las Sagradas Escrituras. Los que ya han leído las Sagradas Escrituras, pues se dan cuenta que no existe el limbo, que hubo muchos años en que la gente decía que el limbo existía, y muchos decían, bueno, ¿qué es el limbo? Y decían, bueno, es un lugar, que decían los cristianos, en donde se van las almas de los justos que mueren sin bautizar, así decían, ¿no? Que especialmente los niños, decían, ¿no? Pero no hay existencia del limbo, o sea, es una cosa doctrinal, es una cosa que la iglesia podríamos decir que inventó, ¿verdad? Porque decían, ¿cómo se van a morir los niños si no cometieron ningún pecado y se van al infierno? No, pues si los niños no cometieron ningún pecado, no se van al infierno. Pues, no están en ausencia de Dios, porque infierno es estar en ausencia de Dios. Entonces, pues lógico que se regresaban con el Señor. Su energía, su espíritu se regresaba con el Señor. Entonces, pues hay cositas así que ustedes a lo mejor ya leyeron y que dicen, pues esto es equivocado, ¿no? Y imagínense, ustedes empiezan a predicar y le dicen a la gente que existe el limbo, pues no, es una tontería, ¿no? O sea, eso no lo deben de ustedes de predicar, porque es una... Y mucha gente lo predicó hace muchos años atrás. ¿Qué decimos del purgatorio? Lo mismo, ¿verdad? Quiero que ustedes vean, que los que no han leído las Sagradas Escrituras, pues que lo busquen, a ver en dónde dice que el purgatorio existe. Y pues no, el purgatorio no existe. En las Sagradas Escrituras muy claramente no nos menciona más que, dice que hay dos lugares, ausencia de Dios y estar con Dios. Y nos menciona cielo y infierno, paraíso e infierno. Pero son sinónimos. A lo que quiere es que estás con Dios, estás en la totalidad. Estás sin Dios, estás sin la totalidad. Simple y llanamente. O sea, eso es muy importante que tú lo tengas en mente, ¿no? Porque, pues, dice la gente, si no existe en el purgatorio todas las armas del purgatorio, ¿qué onda, no? Yo le rezo las benditas armas del purgatorio. Purgar es la acción de limpiarse. Entonces, muchos de nosotros decimos que las almas que están en el purgatorio se están limpiando, se están purificando, las almas de los muertos, ¿sí? Están purgando sus pecados antes de alcanzar la gloria, o sea que como que es una estancia, una sala o un lugar de tormentos leves, ¿no? Entonces, pues tenemos que también tener conciencia de que hay muchas cosas que no existen, entonces no andemos predicando cosas que no existen, ¿no? Digamos las cosas tal como son, como las hemos estudiado, como las hemos conocido, porque de lo contrario nos meteríamos en muchos problemas, porque se nos preguntaría y no tenemos ninguna base teológica, ninguna base de la palabra del Señor en que nos diga que el purgatorio pues es una instancia, una estancia, es un lugar y que ya después ahí se van al cielo. Entonces, es lo que tratan de adoctrinar, ¿no? La iglesia, ¿no? Nos dice que el purgatorio pues no es una forma de infierno, o sea, son diferentes cosas. Y que las plegarias de los muertos, o las celebraciones eucarísticas, o las indulgencias, pueden acortar la estancia de una o varias almas que están supuestamente en ese lugar, así lo dice la doctrina católica, ¿no? Pero ¿de dónde sacan todo eso? Pues son inventos, ¿verdad? Son inventos que la iglesia proporciona para que la gente pues se acerque a nuestro Padre Dios. Pero ustedes creen que hay necesidad de estar inventando cosas. Yo creo que todo lo que ya está escrito
es más que suficiente. Bueno, lo que tenemos escrito, ¿no? Porque tenemos unos cuantos libros, 27 en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo Testamento, estamos hablando de 73 libros, de los cuales pues muchos libros hay que no están dentro de la Sagrada Escritura y que dicen que pues no están inspirados por Dios, pero son contemporáneos, son de aquel entonces, de cuando se escribieron unos y otros del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, pues tenemos mucha palabra del Señor como para todavía estar inventando cosas nosotros, ¿no? Entonces, nos dice también que el purgatorio es la purificación, de los elegidos, pero que es, su última forma, porque no puedes entrar al cielo si no estás totalmente santo, ¿eh? Estás totalmente limpio. Entonces, bueno, ya mencioné tres situaciones, y hay algunas otras más, ¿verdad? Que podríamos decir de que, pues, son cosas que no debemos de predicar. Y, y ¿saben por qué? Digamos, la iglesia ortodoxa, ¿saben por qué maneja también, no solamente la católica, maneja también el purgatorio? Porque se basan según algunas citas bíblicas, como la de Lucas 12, del 58 al 59, en donde hace una parábola a nuestro Señor Jesucristo y que le dice, cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino, no sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y ese te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Y entonces empiezan a decir que, no, pues entonces está explicando que hay un lugar antes de ser salvo, de ser santo. O sea, son las malas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Y pues hay mucha gente que las interpreta equivocadamente y empieza a inventar cosas, ¿sí? Entonces también el libro de Apocalipsis dice que nada manchado entrará en el cielo, es Apocalipsis 21-27. Y entonces como dicen que nada manchado va a entrar, pues no, es que lo que está manchado es que está en pecado. Si se arrepiente y Dios lo perdona, pues ya no está manchado. Pero como se habla de una manera literal, lo malinterpreta, ¿sí? Entonces, pues, después hay otra parábola ahí de un funcionario que quiso perdonar en Mateo 18, 21 al 35, donde Jesús compara el reino de los cielos con alguien que pide perdón pero niega hacerlo. Aún así advierte que el hombre puede cumplir su deuda. Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que le pagara la deuda. Y Jesús añade, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y entonces porque dicen, como hay un evento y un tiempo, entonces no pueden ir hasta allá, entonces a eso le llama purgatorio, pero ahí no llama en ningún evangelio, en ninguna parte, ni en el Apocalipsis, está hablando del purgatorio. Esa palabra, pues, bueno, ya no vamos a meternos más en eso porque si no nos vamos a salir del tema principal, que el tema principal es que nuestro Señor sí nos escucha, que el Señor sí está con nosotros, como lo hizo con Zaqueo. El libro de la sabiduría nos menciona muy claramente que el Señor nos atiende porque siempre nos ha amado, y vemos como Pablo nos está diciendo fervientemente que a los tesalonicenses que hace oración, que siempre hace oración con él y todos sus discípulos hacen para todos los tesalonicenses, y pues la oración es muy importante, la comunicación con Dios. Espero que este próximo domingo día 31 reafirmes tu oración con el Señor y no desfallezcas y entiendas que el Señor siempre está con nosotros independientemente en donde tú te encuentres y cómo te encuentres. Que Dios te bendiga.